Bueno, buenas noches, compañeros, amigos, colegas. Ante todo, un agradecimiento a todos los que hicieron el esfuerzo por estar en esta tertulia tan amena y tan escasa de audición. A veces es como mucho mejor así. Le doy la bienvenida por encargo de la Junta de Asmedas, por encargo de Germán, por posibilidad de ellos estar presentes aquí en la presentación. Me encargan a mí, y yo acepto con mucho gusto, presentar al doctor Tiberio Álvarez Echeverry, que está con nosotros con una tertulia sobre... ¿Pagó? Ah, bueno. El doctor Tiberio Álvarez Echeverry. Tú eres de Titirí, ¿cierto? San Andrés de Cuerca. Yo conocí ese pueblo hace muchos años. Tiberio es médico egresado de la Universidad de Antioquia, anestesiólogo de la misma universidad, especialista en alivio del dolor y fundador de la Clínica del Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Ha dedicado más de 35 años de su vida a acompañar desde la medicina y la magia a los pacientes con dolor crónico y a sus familias, y lo hace desde el principio, desde el concepto de alivio del dolor total, desde las perspectivas de lo físico, lo laboral, lo psicológico, económico, familiar y espiritual, y a través del estudio de la historia de cada paciente y de su familia, conocido como memoria panorámica, que recorre la vida del paciente, busca los errores para encontrar las posibles fallas y que así puede alcanzar la muerte como la plenitud de la existencia. Tiberio es reconocido como el doctor que hace magia, apodado Magrol, el mago que alivia el dolor. Como escribieron periodistas en el periódico El Colombiano en el año 2010, Tiberio es el padre del dolor en Latinoamérica, el primo hermano de la atención en desastres en Colombia, el hijo natural de la anestesia en Antioquia y el amigo con derechos de la crónica médica en Medellín. Antes de rastrear la estirpe de los ancestros de su terruño natal durante más de 50 años, le ha hecho el árbol genealógico a la otra familia de la escuela que lo volvió doctor. El doctor Tiberio está con nosotros esta noche y nos va a guiar en esta visita al Museo Charles Chaplin. Sobra advertirle además de dolorólogo, anestesiólogo, médico humanista, escritor, perteneciente a la Academia de Medicina de Medellín y a la Academia de Historia también, donde ha escrito varios libros de historia, entre ellos que yo recuerde que lo tengo, sobre la historia de la medicina en Antioquia. Es un aficionado, yo creo que el más que yo pueda conocer o haya oído decir de un gomoso especial por algo, como el doctor Tiberio por Chaplin. Yo creo que, como diríamos en la escuela, se la sabe de memoria y se la sabe todas. Ahora viene con un tema muy interesante, espero que lo disfrutemos. Con ustedes, Tiberio. Perdón un segundo. Subteniente del segundo Conti de 1977 en Puente Grande. Subteniente de la Reserva. ¿Cierto? ¿Necesitamos esto? Ah, bueno. Bueno, buenas noches. Siempre es un placer estar aquí con los amigos y personas como ustedes que han compartido con uno tantos momentos en la vida. Y que la sumación de todo eso es lo que hace la vida, no los momentos crónicos, sino los logísticos, que es lo que dan origen a todo esto. Como decía el compañero, pues a mí me gusta toda la vida, he estudiado, visto, gozado, reído, llorado también con este maestro. Y un viejo sueño era hacer un museo sobre Charles Chaplin. Se demoraron 15 años. Los permisos, Suiza no quería que hiciera un museo allá al estilo de los de Estados Unidos porque le dañaba la tranquilidad al país, los permisos legales, la compra,
Entonces cada año decían, el próximo año se inaugurará el Museo de Chaplin. Así pasaron como 10 o 15 años, hasta que finalmente se abrió en abril del año pasado. Y entonces una visita guiada al Museo de Charles Chaplin en compañía de mi familia. Como estamos amigos, y compartir una experiencia bien interesante que ustedes la puedan hacer algún día, o por lo menos soñarla. Entonces en esto va a haber mucho de familia, porque la familia también vive en función de Charles Chaplin. Si alguna pregunta, alguna cosa, pues vamos haciendo. Estos son unos paseos que se planean con mucho tiempo, hay que ahorrar. Entonces fuimos a donde nació Mozart. Allá estuve en esta ciudad, los conciertos, la fiesta, el movimiento, y no nos vamos a detener, pero esto es parte de la dicha que uno logra, ¿cierto? Eso de ir a la ópera, que tiene esa tradición en esos países, estar en estos teatros de la ópera, es una cosa impresionante, la alegría, el meterse uno allá, detrás de esto vienen los autores, las obras, la trama. Cuando yo estuve estudiando en París, en el Teatro de la Ópera, el último piso es el de los estudiantes, y ese es el verdadero anfiteatro. Entonces uno puede ver la obra, pero también viene lo que hay tras escena. Entonces uno ve cómo corren, cómo se cuadran. Me tocó una ópera de Mozart. Entonces el hecho de estar bien arriba y pagar bien barato te permite también ver las dos cosas a la vez, y eso le recordaba a uno con todos estos grandes de la ópera, cantantes y todo. Pero de tanta alegría, cuando uno va para Suiza, pasa por estos prados tan hermosos, aparentemente, pero cuando se va adentrando allá, entra al campo de Mauthausen, uno de los grandes campos de concentración y de muerte de la era de Hitler. Entonces, desde que uno se va aproximando allá, hay como una tristeza en el ambiente, con un ambiente tan ático, no se oyen gritos, las voces todas son en baja tonalidad, y cuando uno se va metiendo aquí y desfila por estas partes donde estuvieron tantos mientras morían, mientras los sacrificaban, la entrada, entonces es un silencio. Uno puede ir recorriendo todos estos ambientes, todas estas barracas, ese era el verdadero nombre, monumentos. Este es un monumento muy irónico, como un campo, un habitante de un campo de concentración le da la mano al soldado nazi caído. Es como una alegoría muy irónica. Este es otro monumento. Ustedes pueden recorrer esto de los diferentes países que hacen monumentos. Esta es la entrada. Cuando ustedes pongan a leer de esto, aquí decía Mauthausen y cómo lo tumban cuando llegan las tropas aliadas. Hornos crematorios, entonces las banderas de los países, placas de familiares que recuerdan a sus seres queridos que murieron allá. Es muy impresionante esta escalera, este campo de Mauthausen. Esto es muy interesante porque ahora vamos a ver que Chaplin se adelantó a esto. Él filmó una película El Dictador en el año 38-39, cuando no había el ascenso todavía del nazismo a la guerra. Y él se adelantó y hace la crítica. Ahora vamos a ver alguna escena. Entonces ellos empezaron a buscar sitios donde pudieran hacer estos campos de concentración, y buscaron esto que era una cantera, ya que sacaban piedras y todo lo que hacía para construir esas ciudades que pensaba hacer, y para otros campos de concentración. Entonces tenían que, la piedra aquí la ven, y tenían que subir 186 escalones. Casi que por cada escalón hubo un muerto. Y muchas veces llegaban allá y como iban en fila agotados, los nazis empujaban al primero y como en dominó se iban, y eso caía en el precipicio. Aquí está eso de conserva. Eso es impresionante. Uno empieza a recorrer eso y empieza a leer, mire cómo lo subían, y el que caía era muerto, o el que ya no resistía por esto. No vamos a entrar en estos detalles, pero todo esto lo viví uno allá. Este es otro monumento muy interesante, pero también muy... Acuerde que estos campos están electrizados y cubiertos con estos alambre de púas. Este es un monumento hecho por Rusia, en grande, del alambre de púas, con todo lo que eso significa, además de electrizados. Y uno pensaba que se suicidaban mucho, pero la forma de no suicidarse y seguir la vida hasta que se fueran muriendo era una forma de resistencia pasiva. Conservar la vida hasta lo que más se pudiera, era una forma de resistencia. Los monumentos, aquí siguen el desespero, el grito,
uno entrando a estas barracas donde las mujeres, los hombres, los baños comunitarios, hay una especie de museo, tenían que hacer la cuchara y el cuchillo con elementos. Este es otro monumento, así iban quedando todas estas personas por el hambre. No se sostenían entonces de esta forma, y los gritos desgarradores allá. Las filas, todo esto uno lo puede recorrer, este está intacto, simplemente lo reparan para que no se caiga. Entonces usted recorre y ahí están los hornos crematorios, la llegada, fotografías, los símbolos, porque cada persona por lo que iba detenido, si era judío, si era gitano, si era por política, en fin. Uno se imagina que se ponían de cualquier manera los vestidos, ¿cierto? Tenían orden militar estrictamente abotonados, las filas no se podían caer y tenían que pararse en una forma militar. Entonces uno cree que se vestían de cualquier manera. Eso era motivo de muerte, el no tener una adecuada presentación. O sea, estuve en el crematorio. Cuando uno ha leído esto y ha recorrido la vida, el hecho de estar sentado ahí es un momento de reflexión y es un momento muy duro, que llega muy profundo. Dejemos esa parte, pero es interesante este recorrido de la tragedia, y ustedes saben que la parte humana también tiene la comedia. Cuando uno va allá hacia Bebey, que era donde nosotros íbamos, pasamos por Tolochanás. Allá está, en este pequeño cementerio muy humilde, enterrada esta joven que algunos de ustedes la recuerdan, de las mujeres más lindas y más distinguidas, o lo que se llama el toque de distinción. Es una elegancia esa mujer, muy linda. Ella tiene varios, hay una que se llama La Guerra y la Paz, que a veces la dan por el canal 401, Sabrina es otra, historia de una monja que es filmada en Inglaterra, ¿cierto? Y Breakfast Tiffany, desayuno en Breakfast. Una mujer muy hermosa, que no mostraba ni los tobillos. Quizá por eso el doctor Fernando Cardona nos daba las clases de erotismo y de educación sexual en la Facultad de Medicina, porque había enamorado de esta mujer y ese era como él. Es muy bonito y es un momento a los que amamos el cine, de estar en uno de los momentos cumbres con una de las personas que mostraron toda esa belleza. Esta es mi familia. Entonces uno empieza a hacer las vueltas, conseguimos este hotelito en ese pueblo Bebey. Bebey es famoso porque está en Suiza y porque allá es donde está la principal fuente de Nestlé, allá está la fábrica central, que ayudaron mucho a esto. Estos fueron 2 o 3 conglomerados económicos que ayudaron. Entonces uno alquila este hotelito, desde la entrada hay rollos, hay fotografías y uno se va ambienteando. Son las hijas, el esposo yo tengo esta niña que vive en Londres, y la médica y negocios internacionales. Entonces uno se viste ese día de gala, viste el alma primero porque va a ir donde alguien tan importante. Yo tuve la oportunidad de estar con García Márquez. Yo escribí una crónica para que la quieran leer, está publicada, se llama Del amigo en su laberinto. Eso lo escribí yo de toda esta experiencia, más lo que uno le aumenta, más lo que ese autor te mete en los autores vos que escribís. Eso forma un mundo muy especial, y estar cerca de un personaje de esos es muy importante cuando uno iba a ir donde Chaplin. Entonces, esta es la casa donde él vivió, la vamos a ver ahora en un recorrido. Este es cuando uno entra, las primeras fotografías, vamos a entrar al museo, vamos a entrar a la casa, está muy bien ubicado, muy tranquila esa ciudad, y eso era lo que quería el gobierno de Suiza, que no le hicieran un Hollywood y que no le hicieran una cosa allá de Disneylandia. Acuerden, pues, si hay tiempo ahora, Chaplin nunca sacó la ciudadanía americana. Chaplin fue en una gira a Estados Unidos 2 veces, y en la segunda alguien que estaba allá lo vio actuando de borracho. Ahora va a ver una película, si hay tiempo, que recuerda la primera etapa de Chaplin antes de ir al cine, que él la llevó al cine, que es muy interesante. No metía la plata en los platos, sino que la recogía. Cuando se quebró todo el mundo, él tenía plata y pudo hacer películas él solo, ¿cierto? Fuera de eso, cuando en la Segunda Guerra Mundial Rusia se estaba quedando sola para luchar contra Alemania, entonces pidieron un segundo frente para que le fueran a ayudar. Chaplin era los defensores y pedía al gobierno de Estados Unidos que creara otro frente para ayudar.
Entonces él fuera de eso empezó a criticar en las películas a los curas y a los políticos. Fuera de eso se enamoraba de las sardinas. Entonces se le fue creando un ambiente en contra, ¿cierto? Hasta que llegó 1952, en la época del macartismo, y cuando iba a hacer un viaje para estrenar Candilejas en Londres, le mandaban decir que si regresaba sería detenido y confiscado sus bienes. Él fue expulsado de Estados Unidos en el año 52. Ahora tal vez hay una foto. Entonces él se fue para Londres unos días y después se fue a vivir a Vevey, Suiza. Y entonces empezó a buscar una finca, un terreno con el tiempo, y por eso es que fuimos a dar a Vevey, Suiza. Y allá lo quisieron mucho, y los terrenos y todo, pero yo creo que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Este era por donde paseaba Charlie Chaplin, nos tomamos las fotos ahí. Entonces, hombre, uno se recorre en silencio con su mente por aquí pasaba este maestro, pero es que no es el maestro. Hay gente que se queda con Charlot. Ese es el mito, que el mito es imperecedero. A mí me gusta ese el que escribió y el que quedó ese mito, que es Charlie Chaplin. Entonces la pequeña diferencia es que uno puede ir con Charlot, pero es muy interesante el personaje que lo creó. Estos son los muchachos hijos de Chaplin. Digo muchachos porque Chaplin tuvo 13 hijos y el último lo tuvo como en el 62. Chaplin tuvo muchos hijos hasta una edad muy avanzada. Él murió en el 87. Estos eran los hijos de Chaplin: Eugenio, Victoria y Michael, que con otros personajes, hombre, vamos a hacer este museo, vamos a recoger todas las cosas que haya por ahí de mi papá, y a ellos se debe que esto sí hecho una realidad. Empezaron a construirlo y a hacer todo. Yo tal vez en otra conferencia les presenté, porque estando en Londres, el esposo de la hija, pude ir a todos los lugares donde Chaplin nació, donde hablaba con el papá. Todos los primeros años se conserva igualita con placas y todo. Entonces trató de construir todo este andamiaje como si fuera de allá. Este es un montaje donde él está viendo lo que están haciendo en su honor, pero es un montaje. Detrás de esto, discusiones, parte arquitectónica, especialistas en museos, todo eso que va detrás de eso, y esto es una forma, ¿cierto? Hasta que finalmente, ustedes saben que él nació el 16 de abril de 1886, en el 89, de este año del 89, 1889, y se inauguró el 16 de abril, el día pues de su cumpleaños. Ese es más o menos el título, es el día de la inauguración y la foto gigante de Chaplin. Hace un año, ahora en abril, todas las personas que estaban ese día en el museo los pintaron así, ¿cierto? Este es un homenaje en silencio, cada uno con su bastón, ahí lo ven. Está el famoso sombrero, uno podría ir allá, yo me pinto el bozo de negro y entonces quedaría aquí cogiendo filo. Es un homenaje, entre otras cosas, antes de que me olvide, es un museo interactivo, entonces uno se metía en los estudios y para los niños eso es especial. Es un sueño, es como uno meterse en una película dentro de la película. Uno llega a este saloncito, a este pequeño teatro, y le hacen una inducción con una película muy interesante, El mundo Chaplin. Uno entra allá y se encuentra con esta escena de un circo. Recuerden que una de las buenas películas de Chaplin se llama El Circo, la filmó en 1928. Él le fue muy mal con la película, aunque a mí es de las que más me gusta, pero él no quiso saber de la película, se le murió el primer hijo, se separó, se le murió la señora, se le incendió el circo, tuvo muchos problemas y no la menciona en su autobiografía. Es interesante, quiere como olvidar eso, pero ahí Chaplin tenía una gran depresión. Entonces cuando uno se reúne con colegas, que hay una película así de más, yo les presento esta película, como un creativo o como un depresivo crónico, es un gran creativo, como lo era Chaplin, con intentos de suicidio y todos los problemas y esconderse. Entonces él hizo un circo, aprendió a caminar en la cuerda floja, para filmar la película. Entonces uno se sienta acá y hay una serie de personajes y de escenas que te recrean y te meten en esto. Ahí pongo allá quiénes fueron los que lo diseñaron, el museólogo, impulsores de esto, ¿cierto? Se presenta butacas y van dando películas y fotos. Allá se sienta uno y ahí ven personajes del cine que se sientan allá detrás. Hasta Chaplin al fondo. Chaplin es muy distinto cuando no tiene su vocito. Esto que está atrás
si hay tiempo lo vemos, esto se llama The Kid, esta es parte de la película verdadera. Entonces como que ampliaron esto para acá y aquí está otra vez, esto mismo que está en la película lo tratan de reproducir aquí. Entonces vos te metes también en el cine y te metes en el estudio que hizo Chaplin. Chaplin hizo 18 películas en el mismo estudio, simplemente le cambiaba la calle, tapaba esto, construía otra cosa, en fin, él aprovechaba todos los momentos y eso es muy interesante porque, por ejemplo, para estas escenas, ¿dónde ponía la cámara? ¿Dónde le iluminaba? ¿Cuál era el personaje central dependiendo de la escena? Eso no era llegar y filmar y poner, sino que ellos tenían que crear mucho. Pero cuando Chaplin hacía esto, nadie había escrito sobre cine. Entonces, por eso hablar de la historia del cine es hablar de la historia de Chaplin. Gracias, maestro. Entonces, ahí están los personajes. Yo les presenté alguna vez esta película que se llama S Street, la calle de los niños buenos. Ahí está el farol. Recuerden que esta escena que está por aquí, él está con un gigante. Estamos hablando de 1916-18. Entonces el gigante está caminando por él con Chaplin por esta calle y le va a pegar y tal, entonces Chaplin aprovecha y este loco, para mostrar su fuerza, dobla el farol. Y en un momento Chaplin le sube y le acaba de hundir el farol. Como era con gas, lo anestesia. Inclusive cuando él piensa que está muy dormido y que de pronto un paro cardíaco, le quita el coso y le toma el pulso y lo mira así y vuelve y se le coloca porque le falta. Estamos hablando de principios de siglo. El tipo era muy detallista y eso lo filmó una de las escenas en esto. Entonces uno encuentra con personajes de Chaplin, el The Kid, ustedes lo ven este niño. Buscaba actores que, mire, ¿quién no va a creer que es un policía? Él buscaba personajes, el que era ladrón, que tuviera esa cara de ladrón. Es muy interesante cómo buscar, mire este. Entonces se pone un nervosito, el niño de la película, Jackie Coogan. Entonces es muy interactivo y uno se puede tomar las fotos y repartirse. Esta es una parte, allá había un mago que llamaba el mago Brody en Estados Unidos, en Inglaterra a principios del siglo de Chaplin. Y él tenía esta característica, él era así. Entonces Chaplin hizo una imitación perfecta de ese mago. El doctor Brody le decían, este era como lo anunciaban las cosas donde aparecía Chaplin, todavía no había llegado al cine. Entonces hay una serie de fotos donde ella en la compañía de Estados Unidos, trabajando en una obra de teatro. Este es muy interesante porque aquí era donde trabajaba Chaplin y eran teatros de vodevil y a la carrera que montaban obras. Aquí está él, el hermano, y esto lo vamos a ver en una película. Es que aquí no nos quedamos, qué pena. Y uno encuentra con personajes, hay muchos personajes del cine en cera. Entonces aquí me está diciendo que piense este joven, ¿se acuerdan de él? El gordo y el flaco, Oliver Hardy, murió de complicación de diabetes. Pero él fue un gran artista, él trabajaba solo y después se unió con el otro. Entonces tiene unas películas bien interesantes como artista solo. Entonces te va a encontrar fotos, movimientos. Ustedes recuerdan de La Quimera del Oro, considerada la mejor obra de él, la más perfecta, filmada en 1925. Que recuerdan que esto se está cayendo y esto es con el gordo. Uno se mete allá y es un momento muy interesante estar con Chaplin y recordar esa película. Cuando tengan alguna pregunta, recuerdan tiempos modernos, donde trabajaba Paulette Goddard, su compañera, su artista, su mujer durante 10 años. Se tomó una foto con ella, una mujer muy linda y fue compañera de Chaplin. Este es el momento que a mí más me gusta, era el momento creativo. Él filmaba, Chaplin era un perfeccionista, entonces filmaba 100 metros o 120 para utilizar 20. Entonces cogía y tenía que repetir la escena y volver a repetir y repetir. Y este es parte, acuerde que él era artista, él peinaba a las artistas, él hacía el guión, él filmaba, él actuaba, después componía la música. Ese tipo era polifacético, tiene uno que descubrir. Y entonces es la cámara del montaje con la cámara de él, entonces también se siente uno, esta era la donde él veía. Recuerde que hay un aparatico que ya se llama Moviola. Moviola está aquí detrás de mí. Entonces estos artistas en la época, lo que filmaban en el diario, iban pasando en la maquinita, y despacio, se llama la Moviola, así hay un libro. Yo a veces utilizo la moviola mental, ¿no? Como volver a escenas en la vida o cuando uno habla con los pacientes, son momentos de la vida, y este era más o menos el montaje o el estudio de él. ¿Recuerdan esta de El Dictador?
Es un paseo muy interesante. ¿Se acuerdan de la cieguita? Entonces está reproducido todo el parque, la venta de las flores. ¿Se recuerdan de esta película? Que es muy interesante porque el tema central es el tacto. Recuerden que ella es ciega y él se hace pasar por millonario y le ayuda hasta que finalmente él va a la cárcel. Ella se hace operar y recupera la visión y pone una floristería y de pronto arreglando las matas de la floristería ve a un vagabundo y le da mucha tristeza, él no la conoce, entonces lo llama para darle una limosna y cuando le da la mano, es usted, por el tacto. Es un momento de las escenas más conmovedoras del cine donde Chaplin con la rosa en la boca la mira. Aquí está la niña. Se presentaron 300 aspirantes para este papel. Peleó con esta y no pudo encontrar a otra y la tuvo que ver Meryl Streep. Meryl. Y es muy linda porque actúa como si fuera ciega de verdad. Virginia Cherry, ahí está en su... Muy linda mujer. Vendían un libro como la biografía de ella, pero bueno, esta fue otra artista que acompañó aquí. Aquí la vamos a ver ahora, si hay tiempo de ver una película. El gordo de las películas, es un gigante. Lo mató un carro en 1917, pero eran grandes actores. Imagínate, trabajar con Chaplin es imposible, tiene que ser demasiado bueno para poder estar a la altura. Acuerde que son bailes, son movimientos, es una especie de ballet. Hay personajes, por ejemplo, Woody Allen, lo tienen ahí en cera, a tamaño natural. Momentos. Ahora sí, tiempo vimos esta película que es del reloj que se llama El usurero. Bueno, esa es la primera parte, que uno hasta todos los recorridos, y hay una segunda parte que es la casa donde él vivía. A la entrada está esta estatua en tamaño natural. Uno no se imagina a Chaplin así, es totalmente diferente, ojos azules, momentos de su casa. Mire, este es el Chaplin verdadero. ¿No? ¿Cómo cambia? Impresionante, todo. Fue muy amigo de Einstein, recuerde que hay unas fotos de él, lo tienen. Este es el almacén del recuerdo. Yo tengo mucha iconografía de Chaplin y allá logramos, muy costoso, algunas de estas. Bueno, que vamos a llevar y uno se imagina pues hacia el futuro. Algún día pues mostraremos todo lo que yo tengo de este maestro. Películas, libros. Como decía el compañero, yo tengo casi 80 libros especializados en Chaplin. Entonces Chaplin fue uno de los iniciadores del vodevil. Todo eso del teatro en las cafeterías, él fue el iniciador de eso. La mamá era cantante y bailarina, la tía era bailarina, entonces estuvo con todos los grandes de la época. Y como la mamá no tenía con quién dejarlo, mientras ella ensayaba, se lo llevaba. Entonces él se metía a los camerinos, él veía a todas las mujeres desnudas, él se sentaba allá y después los empezaba a imitar y a cambiar de voz. Y como tenía una memoria increíble, ese tipo hacía gozar a medida que fue creciendo. Se sabía partes de las obras de Charles Dickens y decía el hijo que al final recitaba hojas enteras porque ese fue el personaje que lo marcó a él, los pequeños de Charles Dickens. Hay una cafetería al final y ese café sabe muy bueno, como despedida, como la lágrima que se derrama, como el recuerdo imborrable. Acuerden esta película de la guerra. También fuimos a donde está enterrado. Recuerda que a él lo enterraron cuando murió y a los 3 meses lo robaron, unos fundamentalistas. Estuvo perdido como 3 meses de cadáver, lo encontraron, entonces ya le hicieron esta tumba y la señora Oona Chaplin, ahí están los años, le sobrevivió. También es un momento muy interesante pues de todas las glorias, pero finalmente, ¿cierto? Mi hija, cuando nació la puse Oona Natalia. Y por eso, tal vez el homenaje también ahí en silencio al maestro y a la señora. Aparte del museo, esto es la varita. ¿Sitio? Esto es muy interesante, es como si uno se parara allí y esto estuviera lleno, estos cuadritos más grandes,
Entonces, si vos querés esta escena, entonces vos apretás algo aquí y te empieza a mostrar en grande, es una especie de museo, que es lo que uno sueña cuando tengamos el Museo de la Medicina Antioqueña, que queremos, de Manuel Uribe Ángel. Lo hundimos aquí y aparece la vida de Manuel Uribe Ángel, pues un montón de detalles modernos para mantener esto. Aquí está Sofía Loren en seda. Ustedes saben que Chaplin dirigió a Loren y a Marlon Brando en La Condesa de Hong Kong, que fue la última película que filmó en el año 72. Chaplin fue un gran músico. Chaplin quería ser un músico famoso y dedicaba horas y horas. Saben que él tocaba el piano, tocaba el violín con la mano izquierda y tocaba el cello. También tocaba piano. Tenía todas las bases de la composición. Y como decía alguien, ninguno como Chaplin para cuadrar la música a las escenas de la película. Este es Chaplin, muy distinto. Aquí está con el otro famoso Buster Keaton, ensayando para la película de Candilejas. ¿Usted la recuerda? ¿Cómo? ¿La qué? ¿Cómo hace que la máquina? Ah, pero ese es de Buster Keaton. Ah, sí, es el de la, claro, el Mecano de la General. Sí. Entonces Chaplin lo llama para que lo acompañe en Candilejas. Pero en todas las escenas siempre está este de primero, es decir, yo voy de primero, son cosas de composición. De Buster Keaton. Ah, no, eso es de, no, trabaja en Buster Keaton, mucho más joven. Ese fue uno de los problemas. Chaplin pasó al cine mudo y pudo pasar al cine hablado y siguió siendo grande. Este no pudo pasar al cine hablado. Entonces, esa es otra grandeza de Chaplin. Supo adaptarse, tener la voz y todo. Este pobre hombre, que era la inexpresividad del silencio y el mimo, cuando ya vino el cine hablado, ahí empezó de para atrás y de para atrás. Sin embargo, lo llamó al final Chaplin para esta escena. Chaplin fundó una academia, él quería publicar como él era compositor, entonces él quería ser un gran artista y ayudarle a los artistas, y sacó inclusive esta cosa muy, muy interesante de publicación de partituras. Aquí lo vemos dirigiendo, muy distinto. Hasta él componía las canciones, componía la letra cuando había necesidad, llamaba a cantantes para las cantar y no le daban la media. Entonces algunas películas donde hay canciones cantadas que vienen la repetición, lo hace el mismo Chaplin. Recuerdo que les decía, el dictador, que un día esto lo dejamos aquí porque es muy interesante. El profe que murió, Martínez, era un experto en esta película. Gilberto Martínez era un experto en Chaplin, pero en esta película no más. Y él decía que tenía 30, me decía en esa época, 36 movimientos distintos para dar un símbolo a cada cosa. Él lo estudió en detalle. Lástima que no esté con nosotros. Todos los premios que recibió, como todos los mortales, uno piensa que los héroes no. Uno entra al baño como uno y corriente, entonces ya uno empieza a aterrizar en la parte del mito, ¿cierto? La casa, toda la historia, eso viene desde 1840, está construida. Los pasadizos por donde está la señora Ona, la familia ya. Vamos a ver, esta es la escalera que les decía ahora. Pongamos entonces la primera, nos da tiempo de ver una película de 15 minutos, ¿cierto? Sí.
Y empieza el sufrimiento.
entonces son los rusos. Chaplin no se pegó a eso, sino que como Chaplin era empezaba a filmar que se le podía dar la casa, el hecho de haber filmado todo eso nos permite ver el genio de Chaplin sin tanto montaje. Pero era una creatividad impresionante. Y tenía notas, él apuntaba todo en el cerebro, pero llevaba notas. Una de las fotos que me mostré, el hermano de él conservó todo eso. Entonces, allá en el museo tienen todo eso. Y muchos documentos lo dieron a la Universidad de Bolonia, entonces se conservan en un buen estado. Datos que. Bueno, gracias. En otra ocasión le damos a otro tema. Es inagotable. Un aplauso para el doctor.